Esta presentación habla de la teoría celular, porque este concepto es fundamental en biología porque explica la conformación de los seres vivos en base a las células. Entonces vamos a revisar quiénes participaron, quiénes influyeron en este postulado, porque de hecho existen tres fundamentales que engloban esta teoría celular que vamos a revisar a continuación. Y bueno, pues todo este alboroto lo iniciamos en el siglo XVII, más específicamente en 1665 con un científico inglés llamado Robert Hooke, quien usó un microscopio simple y, a decir verdad, no vio células. Lo que él observó fue una muestra de corcho, porque tuvo la curiosidad de saber cómo se vería en unos lentes que podían amplificar las cosas, una muestra de corcho. Entonces, a su parecer, lo que vio fueron formas semejantes a las de una colmena. Por lo consiguiente, él acuñó el término de celdilla o célula para referirse a estas estructuras que podía observar gracias al microscopio. En este mismo siglo nos encontramos con otro científico, esta vez de origen neerlandés, es decir, que pertenecía a los Países Bajos. Hablamos de Anton van Leeuwenhoek, quien en 1674, producto de sus hallazgos gracias a los microscopios sencillos, pero que él mismo había desarrollado, tuvo posibilidad de observar el mundo microscópico y gracias a esto fundó las bases de la morfología microscópica. En este mismo siglo nos encontramos también con otro científico, Francesco Redi, de origen italiano, quien es un personaje muy importante para la biología, porque él no se encontraba para nada convencido con la idea que imperaba en aquel entonces, que era la generación espontánea, que consiste básicamente en decir que cuando se presentan las condiciones, la vida se origina a sí misma a partir de la materia inanimada. Y pues él lo comprobó con un experimento bastante sencillo que involucraba las larvas de las moscas. Es decir, él puso un trozo de carne a pudrirse y otro que se encontraba protegido dentro de una botella. Y pues resultó lo evidente que las moscas tenían acceso a la carne que se encontraba desprotegida, pero nunca pudieron poner sus huevecillos ni eclosionaron larvas en la carne que se encontraba dentro de la botella. Ese experimento fue bastante revolucionario para aquel entonces, demostrando que la generación espontánea para nada se veía factible para dar explicación, mucho menos al origen de la vida. Avanzamos todo un siglo de investigaciones, especulaciones y demás ideas, y llegamos al final del siglo XVIII, con un histólogo francés llamado Xavier Bichat, que en 1800, propiamente dicho, postula la primera definición de lo que es un tejido. Y en sus propias palabras sería: son un conjunto de células con forma y función semejantes. Y bueno, pues ahí lo tienen. Ese fue el primer concepto de tejido celular. Actualmente nos parece bastante obvio, o predecible, o lógico, pero pues en aquel entonces, que no se tenían muy bien las bases, no se entendía pues bastante acertadamente lo que pues era una célula. Esto, el decir de que muchas células conforman un tejido, pues ya era bastante avanzado para la época. Y con todas estas ideas como antecedente, llegamos casi a mediados del siglo XIX, es decir, en 1839, con el histólogo alemán Theodor Schwann, quien, ahora sí, es quien decreta el primer postulado de la teoría celular. Claro, en conjunto con Schleiden, que enseguida vamos a ver y que lo vamos a ver. Entonces, en sus palabras, él dice: todo ser vivo se encuentra formado por células, por lo tanto son las unidades estructurales fundamentales para la vida. Y ahí lo tienen, ese es el primer postulado de la teoría celular, en base a todo lo que ya se había descrito gracias al uso del microscopio, que fue lo que permitió el análisis de estas estructuras microscópicas, las células. Entonces, como mencionamos, este postulado
también en conjunto con Jacob Schleiden, el mismo año, en 1839, decreta el segundo postulado de la teoría celular, claramente en conjunto con Theodor Schwann, pues publicaron al mismo tiempo porque también eran colaboradores. Entonces, en sus palabras, este botánico alemán dice: es la unidad fisiológica fundamental. Todos los procesos necesarios para que un organismo viva ocurren dentro de las células. Y ahí está el segundo postulado de la teoría celular. Esto lo dedujeron en base a las observaciones de tejidos, de células y del comportamiento que éstas tenían. No solo porque se les ocurrió, obviamente tenían que tener un fundamento, y sobre todo empírico, que era la observación del microscopio. Entonces, aunado a todo esto, en este mismo siglo XIX, en el año de 1858, un médico alemán llamado Rudolf Virchow decreta el tercer postulado de la teoría celular, con el axioma omni cellula es célula, que significa todas las células provienen de otra. Entonces, en sus palabras, toda célula se originó a partir de otra preexistente. Y ahí está el tercer postulado de la teoría celular. Entonces, en este mismo siglo XIX, seguían debatiéndose todas estas ideas tan revolucionarias. Había intensos debates, y no fue sino hasta 1864 con Louis Pasteur, que era un químico francés, cuando se inicia la era dorada de la microbiología. Y uno de los aportes más importantes de este personaje fue que desarrolló la primera vacuna y ahora sí refutó definitivamente la idea de la generación espontánea. Muy importante. Esto ya fue un punto de inflexión, porque antes se creía que las células seguían originándose cuando la materia inanimada interactuaba y de manera aleatoria formaba células. Y él demostró que no es así, porque el aire inclusive es un medio, es un vector, un transporte de microorganismos que cuando, ahora sí, caen en las condiciones apropiadas se desarrollan. Y esto fue lo que demostró, que fue realmente un golpe pues muy duro para todos aquellos que argumentaban a favor de la generación espontánea. Y bueno, pues ya para, digamos, ligar todas las ideas que se tenían concebidas con respecto a las células, los postulados de la teoría celular, ya empezando el siglo XX, con un médico español llamado Santiago Ramón y Cajal, que ganó el premio Nobel en conjunto con Camillo Golgi en 1906. Y uno de los mayores aportes de este científico fue que, aparte de que unificó ahora sí a todos los tejidos que conforman a un organismo mediante su doctrina de la neurona, misma que postulaba que el tejido nervioso estaba conformado por billones de células unidas entre sí, llamadas neuronas, que conformaban el tejido nervioso. Gracias a las técnicas de tinción de Camillo Golgi, que utilizaba nitrato de plata, todo esto se pudo comprobar y en 1906 ganaron el premio Nobel. Ahora sí, ya fundamentando lo que se le conoce actualmente como la teoría celular, y que es fundamental en biología porque todos los seres vivos están conformados por células. Todas las reacciones que se necesitan para que algo se considere vivo se desarrolla en la célula, y que una célula solo pudo haberse originado a partir de otra preexistente. Son los postulados para entender muy bien a la biología. Y bueno, pues hasta aquí este tema. Espero que sea de utilidad y que les haya gustado. Y pues bueno, nos vemos. Chao.